Gloria a Dios, vamos a comenzar este servicio domingo por la mañana, vamos a orar, amén, levantar algunas necesidades delante de Dios, vamos a orar como siempre por nuestros líderes, nuestros pastores, por el pastor Greg Mitchell, su esposa Lisa en la iglesia de Prescott, vamos a orar también por la iglesia de Tucson, Arizona, el pastor Warner, su esposa Mona, vamos a orar también por la iglesia del Paso, el pastor Steven, su esposa René, y vamos a orar especialmente por mi pastor, nuestra iglesia madre, el pastor George, su esposa Espi Moreno, vamos a orar por ellos y vamos a orar también por cada una de nuestras iglesias hermanas que están laborando. Vamos a orar por todo esto, también por este servicio, ponerlo delante de Dios, que Dios hable a nuestras vidas, a nuestros corazones. Amén. Vamos a orar todos juntos a donde te encuentras. Si tienes alguna necesidad, levántala delante de Dios, levanta tu mano como una señal ante Dios. Dios ve tu mano, tu necesidad. Vamos a orar todos juntos en este momento y vamos a creer por grandes milagros de parte de Dios en esta hora. Padre, venimos delante de ti, Señor, clamando, Dios, en medio, Dios, de cada necesidad, Señor, que seas tú obrando, Dios, en medio de tu pueblo, Señor. Oh, Padre, trae, Señor, ayuda, Señor, trae refrigerio, Señor, trae provisión, Señor. Oh, Padre, suple conforme a tu voluntad y a tu plan. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Muévete en este servicio, en este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pasar a la palabra de Dios. Si tienes su Biblia, el libro de Juan, capítulo 6. Juan capítulo 6, vamos a estar leyendo unos cuantos versículos, Juan 6, 60 al 61, y de ahí vamos a pasar al versículo 66 al 69. Mientras se encuentra este pasaje de escritura, hace un par de semanas se publicó un video acerca de una queja. Sabemos, estamos en tiempos de pandemia, muchas de las cosas han cambiado, entre ellas las clases, ¿verdad? Como la iglesia, la educación, se están llevando a través de clases en línea, y lo que llamó la atención es que en una de estas clases del Instituto Tecnológico de Acapulco, una universidad, nos podemos dar cuenta de que hubo una queja de los alumnos, y la queja fue porque mientras el maestro estaba dando su clase de cálculo, uno de los alumnos no estaba entendiendo y empezó a quejarse de que no entendía, que cambiara la manera de cómo daba la clase, pero no había otra manera de dar la clase. Así que el maestro simplemente le dijo, es la manera que vamos a hacer, si no te gusta, pide tu cambio. Así que la razón que este video se hizo viral fue porque el maestro les dijo que son una generación de cristal y que no les podían decir nada porque luego se ofendían. Así que pareciera curioso, pero estos alumnos lo publicaron, fueron y se quejaron precisamente por eso, porque les llamaron generación de cristal. Y esto llamó la atención porque simplemente demostró que esto era real. Se estaban ofendiendo por cosas que no tenían sentido. El mismo maestro les dijo, si vas a discutir o alegar, hazlo con argumentos que no había. Y simplemente esto nos da un reflejo de la generación y de lo que puede estar presente en la vida de muchas personas. Y es lo que vamos a ver en nuestro texto, Juan 6:60. Dice así la palabra de Dios, Juan 6:60 al 61. Al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. Versículos 66 al 69, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Respondiendo Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a orar todos juntos por la palabra de Dios. Señor, te doy gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo, que seas tú hablando en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, que penetre en lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, te doy gracias. Amén. Quiero predicar este mensaje que lleva por título Palabras de vida eterna, porque hermano, más que nunca necesitamos escuchar estas palabras de vida eterna en medio de este tiempo. Como sabemos, no estamos en medio de las condiciones normales, ¿verdad?
en que nos reunimos, estamos en la congregación, estamos teniendo interacción unos con otros. Yo como pastor, tener más relación con las personas, y podemos darnos cuenta de esto porque es lo que está sucediendo con esta pandemia. Pero hermano, muchos quizás pueden estar necesitando desesperadamente dirección para sus vidas, en medio de sus vidas y sus situaciones. Y quiero hablarte primeramente cuando Dios nos reta, porque una de las cosas que podemos estar seguros, hermano, es que Dios va a hablar a nuestras vidas y que Dios va a retarnos, porque sabes, Dios nos habla continuamente. Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y ahora a través de su Hijo Jesucristo. Su voz sigue hablando en nuestras vidas a través de nuestros pastores, a través de la palabra de Dios. Dios sigue hablando de muchas maneras, y podemos saber que Dios habla para traer consuelo, ¿verdad? Muchas veces en nuestras vidas hay situaciones en que las que necesitamos desesperadamente una palabra de consuelo para nuestras vidas. También Dios habla y puede traer palabras de sabiduría a nuestras vidas, que nos dan dirección, que nos dan ayuda para saber cómo dirigirnos, cómo hacer las cosas. Pero también Dios trae palabras de ánimo. ¿Cuántas veces, hermano, hemos estado en tiempos difíciles de desánimo, y a veces Dios a través de su palabra infunde ánimo a nuestras vidas? Pero, hermano, una de las palabras más poderosas que Dios va a traer a nuestras vidas son aquellas palabras de corrección y dirección. Y es lo que está sucediendo en nuestro texto. El Señor Jesús está trayendo una palabra de dirección y de corrección. Pero es interesante que estas palabras que Dios estaba hablando para corregir no son dulces ni son suaves. Hermano, a través del tiempo he visto cómo mucha gente se ha ofendido cuando hay una palabra de corrección. Oh, es que no me gustó cómo me lo dijeron. Es que no era la manera en que debían de decírmelo. Hermano, es una corrección. La corrección no tiene que ser dulce ni agradable. Juan 6:60, nuestro texto dice, al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Y tú sabes, mucha gente quiere distorsionar lo que es el evangelio, lo que es la palabra de Dios, lo que es la corrección. Y tú sabes, se quieren escudar bajo, oh, es que es un Dios de amor. Dios nunca me hablaría de esa manera. Jesús nunca me hablaría de esa manera. Pero aquí vemos, Jesús está hablando de una manera dura. Hermano, ¿cuántas veces has recibido palabras duras de parte de tu pastor, o a través de un mensaje, o a través de la misma palabra de Dios? ¿Cuántos saben que la corrección es dura? Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Nuestro texto dice que la palabra de Dios es como esta espada que puede penetrar nuestra alma y nuestro espíritu. Va a llegar hasta estas áreas malas de nuestra vida, hasta lo más profundo. Dios puede tocar lo más sensible que hay en nuestras vidas. Y esto nos puede cortar, nos puede doler, puede arder. Porque sabes, hay un efecto que produce la palabra de Dios. Y quizás podemos decir, como dijeron estos hombres, dura es esta palabra. Pero es a través de estas palabras que Dios nos reta a cambiar. Hermano, ¿cuántas veces Dios te ha retado? Y si no fueran por esos retos, seguiríamos en la misma condición. Si no fuéramos retados, hermano, no habría avance en nuestras vidas, seguiríamos estancados. Y muchas veces Dios tiene que hablar de una manera dura en nuestras vidas para corregirnos y para retar nuestras vidas y cambiar el curso de nuestro destino y de nuestras vidas. Pero quiero hablarte segundamente acerca de quién podrá recibir estas palabras. Como nuestra ilustración, aquí está una generación, ¿verdad?, de jóvenes.
Una generación de cristal que no les gustó que les dijeran generación de cristal, se ofendieron. No pudieron tolerar estas palabras de este maestro. Y es interesante, hermano, esta generación en la que tú y yo estamos viviendo. Quieren vivir sin restricciones, hacer lo que se les da la gana hacer, sin confrontaciones, son sumamente susceptibles. Y esa es una generación muy sentimental. Si en aquellos días, ¿verdad?, del Evangelio incomodaba, imagínate lo que el Evangelio puede hacer el día de hoy en la vida de cada persona inconversa. Esta generación, hermano, no se le puede decir nada aparentemente. Tú y yo vivimos en esta ciudad y en uno de nuestros montes que hay aquí, un cerro que hay aquí, está la inscripción, lee la Biblia, es la verdad. Y todos sabemos que esta es una realidad, ¿verdad? Juan 8:32 nos dice, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Hermano, cuando tú y yo testificamos, estamos hablando de la verdad. Cuando estamos hablando el Evangelio, estamos hablando la verdad que puede traer libertad. Pero, hermano, en ese Evangelio nos habla de una respuesta, de una solución a un problema que hay en nuestras vidas, que es el pecado. Y sabemos que el pecado, hermano, es una condición que nos va a llevar a un lugar donde no queremos estar y nos aparta del reino de Dios. 1 Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y está hablando de que estas condiciones no te van a llevar al cielo. Pero si tú dices estas palabras, muchos se van a ofender. Ya no puedes predicar y decir que éramos injustos o que somos injustos. Estás viviendo en fornicación, estás viviendo en idolatría, estás viviendo en inmoralidad sexual. Tú sabes, ahora ya no puedes decirle a una persona homosexual que eso es pecado, porque, hermano, lo estás discriminando y simplemente es un pecado como cualquier otro pecado que Dios puede perdonar. Pero ¿cuántos saben? Eso es lo que el mundo es. Y lo podemos ver. Y así éramos nosotros en otro tiempo, hermano. Dios nos cambió, Dios nos perdonó, pero el problema es cuando ahora dentro de la iglesia este problema sucede. Y hermano, Dios quiere corregirnos, Dios quiere hablarnos, Dios quiere transformarnos. El estar en la iglesia ha empezado un proceso de transformación. Somos obras inconclusas, pero Dios quiere seguir la obra en nosotros. Pero mucha gente, hermano, no está dispuesta a recibir la palabra de Dios. ¿Cuánta gente, hermano, llega a la iglesia viviendo en fornicación y no quieren escuchar las palabras? Deben casarse, arregla tu vida, deja vivir de esa manera. O hermano, hermana, si haces esto, no te va a ir bien. Y gente se molesta. Pues ¿quién se cree el pastor para hacer esto? Es muy duro, el pastor es muy insensible, que no tiene corazón. Y hermano, simplemente nosotros estamos hablando lo que dice la palabra de Dios. Muchos empiezan a murmurar, a hablar mal del pastor, de la iglesia, de la congregación. Y hermano, simplemente estamos hablando palabras que van a salvar tu vida y van a ahorrarte muchos problemas. Pero la verdad es que la palabra de Dios puede ser dura. La Biblia nos dice, ¿verdad?, que ninguna disciplina es causa de gozo en el momento. A nadie nos gusta que nos disciplinen, que nos llamen la atención. Pero muchas veces es muy necesario que esto suceda en nuestras vidas. Y la palabra de Dios puede ser dura.
No siempre va a ser dulce como muchos quieren que sea, que solamente hable de bendiciones. Oh, es que Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, es que Dios te ama, es que Dios es bueno, Dios es un Dios de provisión, Dios te va a llevar al cielo, que es un evangelio fácil, sencillo, fácil de digerir, ¿verdad? Pero no es enteramente el evangelio. Ciertamente es parte de eso, hay buenas noticias, hay un Salvador que nos da la esperanza de llegar a la eternidad a través de su sacrificio. Pueden ser perdonados nuestros pecados, pero hay una dura realidad que tenemos que enfrentar, palabras duras que muchas veces vamos a oír. Juan 6:60, al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es la palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede recibir? Y esa es la pregunta, hermano, el día de hoy. ¿Quién podrá recibir esta palabra de corrección para nuestras vidas? ¿Acaso tú podrás recibir esta palabra que Dios quiere traer? Dios va a traer muchas palabras a tu vida, como dije hace un instante. Palabras de corrección, que son estas palabras duras, pero hay palabras de ánimo, de aliento, palabras de consuelo. Hermano, Dios va a hablar más cosas, pero esto es una cosa muy necesaria. Las otras son fáciles de recibir, pero ¿qué hay de estas palabras? ¿Quién las puede recibir? ¿Quién las puede oír? Y Jesús está preguntando, ¿esto te ofende? Jesús se lo dijo directamente a sus discípulos. ¿Esto también les ofende? Porque hermano, el Evangelio puede ofender a aquellos que tienen áreas que necesitan ser arregladas. Cuando la palabra de Dios es hablada, va a incomodar a muchos en sus vidas. Pero quiero hablarte por último acerca de la decisión. En nuestro texto, en Juan 6, versículo 66, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Sabes? Esto causó que muchas personas tomaran una decisión equivocada y se apartaran de Dios. Dijeron, no podemos seguir, esto es muy duro, no es lo que yo esperaba. Como la historia que te conté, estos jóvenes se ofendieron. Simplemente no pudieron tolerar más esto que les dijeron. Algo tan sencillo, y a veces, hermano, algo tan sencillo puede ser un detonante en tu vida. Muchos de sus discípulos volvieron atrás. Muchos cristianos son ofendidos por el Evangelio, por lo que Dios dice y nos demanda. Y es triste, hermano, que esta generación pueda ofenderse. Entonces Jesús hace una pregunta y dice, ¿acaso queréis iros también vosotros? Jesús está preguntando, ¿tú también te quieres ir? Quizás lo has considerado, quizás lo has pensado, es mejor que me vaya, no puedo soportar esto. Y esta es una pregunta que todos nosotros tenemos que enfrentar, tarde que temprano. Pero hermano, escúchame, estas son las palabras de vida eterna. Las palabras de corrección muchas veces son las que nos van a salvar el pellejo, van a ser aquellas que nos van a llevar a la eternidad, nos van a introducir. Cuando se hizo esta pregunta a sus discípulos, Pedro le respondió al Señor Jesús, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y tienes que saber, hermano, que esta es una realidad. Estas palabras de corrección son palabras de vida eterna de parte de Cristo. Ciertamente el ánimo te puede ayudar, todo lo demás, estas palabras de sabiduría, Dios te puede ayudar. Pero también las palabras de corrección son las palabras de vida eterna, porque son palabras que provienen de Dios. Juan 6:69 dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermano, cuando tú tienes un encuentro personal y genuino con Dios,
tú puedes saber, estas palabras vienen directamente de Dios. Sí, son duras, no son lo que yo espero quizás, pero estas palabras son palabras de vida eterna que pueden cambiar mi vida, mi destino. Vemos los discípulos permanecieron y podemos saber todo lo que pasó con ellos. Los otros ni siquiera sus nombres sabemos, ¿verdad? Se alejaron, se fueron, se perdieron. No hubo un destino para ellos. Pero estos que permanecieron, que dijeron, esas palabras provienen de Dios, son palabras de vida eterna, tuvieron un destino y una vida eterna. Mateo 7:13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que entran por ella. Hermano, palabras de corrección representan una puerta estrecha. Tomar la decisión correcta, recibir estas palabras de corrección, no solamente oírlas, que entren por un oído y salgan por el otro, sino ponerlas por obra es lo que hace la diferencia en nuestras vidas. Son las palabras de vida eterna que quizás necesitamos en este momento. Dios va a necesitar tratar áreas en tu vida, pero necesitas estar dispuesto a recibir estas palabras en tu vida. Ninguna corrección es causa de gozo en el presente, pero esto trae frutos, ¿verdad? Apacibles en nuestra vida. En esta hora necesitamos permitir que las palabras de vida eterna lleguen a nuestras vidas, recibirlas y ponerlas por obra. Amén. Quisiera pedir cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado en reverencia a Dios por unos instantes. Estás ahí mirando a través del internet y no le has entregado tu vida a Cristo. Quiero decirte que Cristo Jesús tiene una vida nueva y diferente para ti si solamente le das una oportunidad. Cristo Jesús murió por ti en la cruz del Calvario. Fue algo duro, pero sabes, esto trajo salvación. Esa es la buena noticia también del Evangelio, que hay una esperanza para el perdón de nuestros pecados. O quizás en otro tiempo estuviste sirviendo a Dios, pero te apartaste de los caminos de Dios, no estás bien con Dios y quisieras ponerte bien con Dios. ¿Levantarías tu mano y donde te encuentras serías honesto, honesta con Dios? Quisieras entregarle tu vida a Cristo. Quisiera guiarte en una oración. Dirías, Padre Celestial, en este momento yo te pido perdón por mis pecados, reconozco que pequé contra ti, pero también sé que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y derramaste tu sangre por amor a mí. Yo te recibo hoy como mi Señor y Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablar a la iglesia, hermano, hermana, en esta tarde. Ciertamente Dios quiere hablar de muchas formas, traer palabras de ánimo, de sabiduría, de aliento, de consuelo, pero hay palabras de corrección, palabras de vida eterna que Dios quiere traer a nuestras vidas. Y es necesario, hermano, recibir estas palabras también. Amén. Haz un altar ahí donde te encuentras y vamos a orar en esta mañana. Padre Santo, te doy gracias por tu Espíritu Santo, Dios. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, que seas tú, Señor, tratando nuestras vidas, Señor. Derrama de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, a recibir esta palabra, Señor. Oh, sabemos, Señor, que puede ser dura, Señor, pero tú, Señor, quieres obrar en nuestras vidas y levantarnos, transformarnos, Señor. Te damos gracias por lo que has hecho, Dios, y lo que harás en el nombre de Jesús. Te doy gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Espero que este mensaje sea de bendición para ti. Amén. Guárdalo y sobre todo ponlo por obra y recuerda, hay palabras de vida eterna en Cristo Jesús. Dios te bendiga.